¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder encontrarnos en esta edición. Hoy es miércoles, día miércoles, ¿sí? Así es. Como que rápido está pasando la semana y no veo la hora, ¿sí? No veo la hora de que llegue ya el momento que la luz va a bajar de 50.000 a 5.000 y así. Todos los días me están bombardeando con mensajes, ¿verdad? Sí. Encima me dicen, ¿Cómo era el yo tema quiero decir este de públicamente, la...? ojalá que el señor Busarqui esté escuchando, desde tiempos inmemoriales, hace como 3 años que me envían mensajes todo el tiempo y me dicen Pedro. ¿En serio? Puta, si me van a mentir, díganme por mi nombre por lo menos. Ahora yo no soy Pedro y recibo, me dice Pedro, abrazo y el día de la mitad de mi cumpleaños. No sé, Pedro me dice, no sé si vos diste mi número, no sé dónde compraron los datos. El o que quién fue. vendió la base de datos se equivocó. Pero no era un crimen también comprar base de datos. Sí, Claro. yo Un creo delito, que sí, pero no un creo. delito. No voy a entrar en eso Delito. como van así de todo. Felipe, ¿cómo estás? ¿Toto cómo va? Bien, todo bien. Spameado. ¿Eh? Spameado Tenés que miércoles. suscribirte Sí. al tema este de que no me molesten Acierto. más. ¿Cómo era? En Sí, pero si Sedeco. yo entro en No Me Moleste, creo que en 30 días recién se activa el servicio para mí. Ah, ya O pasaron sea, todas ya van a las- pasar las elecciones. No molestar. Punto No, com. yo igual bloqueo de a uno. En realidad bloqueaba casi 5 números por día por el Sí. tema de crédito. Así es. Y a esta altura del campeonato estoy bloqueando solamente 4 y uno estoy dejando como la Hay que luz de dejar uno siempre esperanza. pendiente porque nunca sabe. Por la duda, Estoy dejando uno como la luz de esperanza Es que tiene de mis mejor, días. es que tiene mejor interés, a ese hay que dejarle. Uno nunca Hay que sabe. inclusive le Muy agradecer, bien, le ¿eh? decir gracias. Hay alguno que no me pidió ni siquiera informó ni nada, entonces a ese le dejé más o menos No, todavía. encima le decís, buena Ha onda. faltado, ¿verdad? Gracias por tu mensaje, eso le decís. Por las dudas, a ver ¿verdad? cómo se Sí. comporta. Eso que Ah. te dicen de 1 a 20 millones, bloqueé todo. Los de 1 a 5 lo que estoy Ese pega. manteniendo Lo todavía. que Buen es manejable. interés, buen interés. Cortito y al pie, casi Sí, señor. 40%. Ahí está. Pedro, Bien. ¿cómo estás vos? Pero muy Quiero bien. escucharte, quiero sentirte. Bien, bien, bien. Vos sabés que estaba a la gente que por ahí está en la calle, yo que llegó tarde por algún motivo y está mirando la televisión, comentarles que en Herrera y Brasil están los frentistas. O no, llegan los familiares de repente a la casa. por ¿verdad? ejemplo, está Claro. esperando gente que se está retrasando es porque están... Convulsionado el tema ahí en la zona, ¿eh? Y sí, sí, por el tema de Metrobús. Sí. Están muy ¿Desde qué enojados. hora están ahí? No creo, Pedro, que sea por el tema de Metro. Sí. Acá vino la gente del Metro y nos dijo que ya estaba... ¿Y te acordás? Que hablaron ellos, Gracias. hicieron... Que ya está, hicieron habían conversado. reuniones, que no iba a Claro. ser como en otros Acá lugares. vinieron y dijeron eso, pero valga la aclaración de que no querían sentarse con los frentistas. ¿Verdad? Entonces, Porque ellos nos dijeron siempre quedó el... ¿Qué Sí. tema es ¿Qué ese, tema verdad? es ese, no? que ni el Concilio Vaticano había tenido tanta... Tenemos que hacer un debate. ¿Por qué es lo que la gente no quiere debatir? ¿Verdad? Eso Vos tiene que ser el sabés que debate. sí, pues mira ¿Qué que es lo que le nosotros invitáis y no invitamos a todas las partes Para y que siempre hay veas. una parte que no quiere... Para que Vamos a veas. terminar haciendo un día el programa con versiones tipo 3D de los invitados. Corpóreo. Que ahí, Como lo ¿verdad? Y corpóreo, vamos a ir activando No, y lo acorde a peor es cada que, uno. lo peor, no lo peor, el tema es que después te dicen y le invitan a una sola Sí. y llamamos Sí. durante 500. A mí me estaban en Twitter muchísimo Ya, ya. pero Sí. bueno. Por eso, Sí. pero bueno. Claro, siempre invitamos una sola campana, como si fuera que... No, ¿verdad? Claro. Pero Tengo que no, publicar las invitamos a llamadas que todos. hacemos. Son Tipo la- filtrado. gajes de producción. Quisimos sentar a la gente del Metrobús con los frentistas y Por demás, y ejemplo. ellos nunca quieren, digamos, entrar en el debate. No, No. entiendo por qué. No entiendo, porque ¿Verdad? vos los escuchás, tienen su sustento, su Claro. base, etcétera. Y bueno, entonces, qué mejor que en un programa Y ambas siempre- partes Y bueno, siempre conversen. ante cada tipo de evento como este, siempre el proyecto está mejor que una Salvo- semana antes, ¿verdad? no- siempre están... Vos sabés que no quiero. Están por abrazar todos, No, vamos a ver, ¿verdad? no me quiero por las ramas, pero sí quiero decir, ya que hay gente que no quiere venir, creo que tenemos muy buena experiencia con el MEC, por ejemplo. Que aunque tenga que venir con el sindicato, con los. Ah, sí. En realidad ellos Sí. no Es verdad. siempre. Sí, siempre debatimos. El MEC siempre en el Ni- paredón. ni- ¿eh? Y en el Siempre- po- sí, En se realidad, pone enfrente. habrán otros, ¿verdad? Y en el Pero- polo opuesto a Hacienda, que ni solo no quieren. No, no sé. Bueno, a diferencia de La ministra de Hacienda, Hacienda es así. a diferencia de Hacienda, yo les entendería por qué acá no, ¿verdad? Sí, Pero yo nomás también, yo coincido, después lo que le coincido. hicimos al ex ministro de Economía. Yo No, coincido. pero... Pero No, SET, Felipe, al eso menos no. dentro del mundo del Ministerio de Hacienda, SET otra vez Sí. dentro del mundo Sí. de Hacienda, jamás, o sea, es complicado. Una sola vez creo que vino Marta, Una justo vez. cuando yo no Tú estaba. estabas, Por así eso que vino. No tuve lo A lo mí me mejor. dijo que por eso vino. Bueno, Tengo que probar, estamos por ahí viene por ese lado. Perdón. Tenemos que probar, digo, por ahí viene por ese lado. Yo gustoso de Una, casa. vez- Por el una invitación programa. para Hacienda. Claro. Por el programa haría ese tipo de sacrificio de Por el estar equipo. ahí. Bueno, estamos a 19. Vamos, No, ¿Hoy el cuánto es? Men, 18 días. Hoy es el 18 4. días. 18 días. Estamos a 18 días de las elecciones. Está ya ahí entrando en la parte final. Se anunciaron nuevos resultados de algunas encuestas. Se han publicado resultados similares a los anteriores, de acuerdo a algunos estudios de encuestas que se hicieron. Una da ventaja a Efraín Alegre, hay otras dos que dan ventaja a Mario Audo Benítez en una, no sé si es una elección atípica, Una campaña. una campaña atípica si es que la comparamos con la anterior. Ujú. Porque la anterior estuvo bastante débil en algunos puntos, no,
La no anterior tan fue una fuerte, campaña ¿verdad? bastante negativa, digamos, o sea, bastante discurso negativo entre los contendientes. Eso por lo menos se da. Hay ahora, pero, Sí, o hay, sea, pero lo que no hay es... sí. No hay debate. En la Claro, última está como elecciones muy hubo lineal, digamos. De muchos repente debates. se dan, pero muy aislados. En esta oportunidad no hay debate. Esperemos que nos hayan guardado todo para las últimas 2 semanas. Bueno, Y eso es lo que queremos evaluar, lo que queremos saber. ¿Por qué te reí de costadito así medio que...? No, y digo Tirando. nomás, ¿para qué hacer tanta campaña y tanto lío si tenés tanta diferencia? ¿Verdad? Me han odiado ustedes, ¿verdad? Pero yo Pero hablo porque como... yo ya otra vez. ¿Por No, qué? y- No, yo no le odio a nadie, yo soy No, cultor claro. de la paz. Sí, No, como buen salesiano. pero puede ser. Sí, como buen salesiano. Me faltan los pozos nomás allá de agua, pero Claro. el resto tengo. No, en serio, si te alcanza para ganar, Claro. pues trata de Bueno, ganar. eso es lo que habitualmente se piensa, ¿verdad? Pero Eh, vamos a dejarle a los invitados sí. que hablen, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mucho Gregre Yo para todo decir el día hablo Gregorio. acá. Y tenemos una mesa de analistas de primer nivel, Sí. por supuesto. con Cualquier cosa nosotros prendan ahí para las- poder decir cómo alarmas de estamos humo. en la recta final, ¿verdad? Sí. Sí. Se encienden todas las alarmas en el estudio. De incendios por sobre todo. supuesto. Augusto Dos Santos, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarles, buenas tardes. Yo, ¿Qué tal, si Raúl? comparamos con el Argaña Oviedo, Ah, no. diríamos casi, ¿qué campaña? Mi taller Claro. creo, ¿no? Claro. No, ¿A quién bueno, elegimos, Gracias por no? la ¿verdad? invitación. Incluso creo que de las más entretenidas, entre comillas, si es que vamos a hablar. Y a los americanos les interesa mucho siempre sentarse a hablar de lo entretenido que puede ser, Sí. independientemente a los discursos y a la forma de la campaña. De lo último que hemos tenido, a lo mejor Lugo, Blanca, Velar, más allá de la diferencia que después se Sí, dio, sí, pero por un factor importante que era Nicanor, ¿verdad? Así mismo. Pero lo de Argaña Oviedo fue... No, eso No, fue eso fue apoteósico. Además con componentes suculentos, digamos, ¿no? Pero yo creo que en este momento se está viviendo una campaña inusualmente suave, ya tendrá sus explicaciones, digamos, ¿no? Leandro Prieto, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, de estas elecciones donde los analistas, independientemente a que nosotros estamos molestando, invitando todo el tiempo, parece que el gran análisis puede estar después, ¿verdad? Porque hoy no dan ni siquiera pistas la cuestión en algunos temas discursivos, ¿verdad? En otros sí vemos que hay algunas pistas, pero parece que el gran análisis va a venir después, cuando se tengan los resultados finales. Sí, yo considero que es así, pero es debido a que en Paraguay el tema de la investigación y la acumulación de datos e información estamos muy atrasados y todavía nadie se ha dedicado, digamos, a eso, como para poder ir haciendo proyecciones ya y anticiparnos a eso. Entonces, nos podemos remitir a hacer los análisis posterior al hecho, ¿verdad? Al fenómeno electoral. Eduardo Valiente también está con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? Gracias, un gusto estar acá con ustedes, compartiendo también con estos grandes amigos, colegas y exponentes de la profesión. Si se tuvieran que juntar en un bar, que no sea conspiración, digo, se va otro día, ¿verdad? Pero si se tuvieran que juntar en un bar, ¿cuál es el análisis que vos harías cuando te preguntan ellos, qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mira, estamos viviendo una campaña donde capaz el análisis va muy hacia el Ejecutivo, la presidencial, pero dentro de las campañas legislativas ahí es donde está, digamos, parte del show, parte de la guerra y de grandes fenómenos que van a ir surgiendo, ¿verdad? Principalmente lo que se refiere a las discusiones de menor participación, mayor participación, hay motivación para ir a participar, a votar. Creo que en las campañas legislativas se puede dar algo. El nivel de algo muy cruzamiento de votos y esas cosas, ¿verdad? No, que es lo que va a definir al lo que- final gran parte bueno, pareciera ser, Sí. ¿verdad? Mariana, Felipe y después el señorcito, por favor. Muy bien. Me gustaría consultarle a Eduardo. Nosotros decíamos, o sea, definitivamente no hay dudas en que es una campaña suave, para utilizar el término que vos señalabas. Ahora, ¿cuáles son los elementos que vos remarcarías como la explicación de esto, de lo que es hasta ahora? Puede ser el tema de las encuestas, como dijiste, es la recomendación que, bueno, que trascendió también, que recibió Efraín un poco de no confrontar, porque está también el tema de pegarle al que está primero. O sea, ¿cuáles son? ¿Por qué se da esto? Ya que coincidimos, por lo menos creo que la mayoría, en que es una campaña suave. Más que nada es una campaña bastante lógica. La campaña de Marito es lo más lógica que existe, digamos, porque es la que recomendarían todos los manuales. Si tenés esa distancia, manual. pues no entres en excedencias, no entres Claro. Quizás hubo hoy, creo que fue hoy, uno de los, un nuevo episodio de una cuestión que sí me parece que es ciertamente ilógica en Marito y que se repitió hoy, que es hacer un discurso muy ceñido al Partido Colorado una vez superadas las internas, Sí. en tanto el candidato opositor
no tiene la seguridad de tener todos los votos de la oposición. Parecía muy lógico que Marito en esta parte final de la campaña se abriera a un discurso un poco más nacional y un poco más plural. De cualquier manera, te reitero, para mí es lógico lo que está pasando. También me parece muy lógico lo que está haciendo Efraín Alegre respecto a su campaña. Él no tiene otra alternativa que ser el boxeador que busca al campeón, el campeón hasta ahora en las encuestas, digamos, ¿no? Entonces, ese es el escenario lógico que yo veo y por eso hago ese dibujo, digamos. Felipe. Leandro, con respecto a los números de encuestas que se vieron publicadas y las no también, como yo siempre digo, a veces las no son las más fiables, con respecto a la lucha por el Senado. Tanto se está hablando de la cantidad de votos por una banca, el nivel de cruzamiento que mencionaba yo hace un ratito. ¿Cómo vos ves eso? ¿Cómo se podría llegar a dar la composición del Senado después del 20 de abril? Bueno, nosotros con la encuestadora de CODAT también hicimos nuestra encuesta y es muy parecida a las otras tres que hicieron públicas, digamos. Sí, se publicó. Y da que va a haber mucho cruzamiento. De hecho, entre lo que es el Partido Colorado, si mal no recuerdo, ya viene el Liberal, pero con una mínima diferencia. Hay un empate técnico ya ahí con la Alianza, con el Frente Guazú, perdón. Y bueno, eso se da cuenta que esa es una intención, eso hay que aclarar, es una intención de voto que se quiere dar, pero hay que tomar en cuenta muchas cosas. En la ciencia política, por ejemplo, se habla de la nacionalización o profundización de los partidos políticos. Entonces, ¿será que el tercero que está compitiendo contra el Partido Liberal tendría la misma profundidad? ¿Qué quiere decir profundidad? Poder llegar a tener miembros de mesa ya en el último rincón del país, mayores operadores, el tema de transporte, logística. Entonces los partidos tradicionales están por lejos, muy por encima de las demás instituciones políticas en ese sentido. Claro, entonces la capitalización de lo que demuestra la encuesta, que es, como digo, una tendencia simplemente, se revierte o puede cambiar al capitalizar esa ventaja, digamos, en los partidos tradicionales. ¿Y cómo ves la composición del Senado? Hoy por lo menos, acá aclarar a la gente también que tampoco es una cuestión de predicción futurística, ¿verdad? Pero hoy ¿cómo estaría compuesto? Y va a estar lindo, yo creo que va a ser variopinto. Va a estar interesante debido al cruzamiento y a veces el sistema ON trae bastante sorpresas, pero así darte números, como vi que se publicó también, creo que hoy o ayer, sí. No podría, porque tendría que hacer el cálculo y de ver en cuánto. Yo solamente tengo un porcentaje y estadística. Pero todas las candidaturas de ese tercer espacio, ¿cuántos tendrían un peso importante en el Senado o no tanto? Sí, yo creo que sí, claro, sí, importante. Okay. Pedrito, por favor. Eduardo, gracias por... no, por favor, gracias a vos. Eduardo, teniendo en cuenta lo que dijo también Dos Santos, es los dos candidatos. Es como que Mario está orientando más su discurso hacia su voto, que está seguro. Efraín está en una situación media dispersa, ¿no? Pero lo que llama la atención es el sector juvenil, que sí se manifestó a lo largo del mandato del presidente Carter. Pero en esta oportunidad es como que no está marcando una pauta, no se están manifestando concretamente. ¿Cuál es la lectura que hacen de este sector juvenil que no confía en nadie? Bueno, sector juvenil. Hablar de sector juvenil es muy general, ¿verdad? No, estamos hablando del sector, viste que se habla del voto joven. El voto joven, claro. De igual manera es general, ¿verdad? Si es que vamos a enfocar una campaña, vamos a hacer una campaña dirigida a la juventud. La campaña dirigida a la juventud no es una sola, ¿verdad? Tenemos que saber qué juventud, cuáles son las juventudes, la juventud que trabaja, la que estudia, la que no tiene trabajo. Sí. Las juventudes rurales, urbanas, esa clase de juventud, las juventudes políticas o las que no quieren saber absolutamente nada de la política, ¿verdad? Porque hay jóvenes muy activos que están en política, que siempre participan, y bueno, y está el otro sector que no le interesa en lo absoluto, ¿verdad? Y capaz tiene que llegar alguien con un mensaje totalmente rompedor de esquemas para que de alguna forma o tenga alguna esperanza o se vaya por el simple hecho de que le llamó la atención o por curiosidad a ir a votar. Es muy complicado decir que estamos haciendo una campaña para los jóvenes porque es muy amplio ese espectro, ¿verdad? Veo, qué sé yo, de parte de la alianza que tratan de despertar al sector juvenil, entre comillas, con la candidatura de Leo Rubín, por ejemplo,
En algún momento se intentó también, creo que en la primera etapa con Efraín, que por el perfil tradicional de político que tiene, no resultó. Es la evaluación que tengo. Entonces, el que sale más incluso en la campaña de la Alianza, el que sale a atacar directamente es Leo Rubin, el que tiene más energía, el que dice las cosas sin filtro, digamos, las cosas políticamente correctas, también se desvía un poco de eso. Y bueno, Marito también tiene su mensaje juvenil, el mensaje juvenil para la estructura al que él está enviando su mensaje, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de un mensaje disruptivo o algo por el estilo, sino a ese segmento de la juventud que participa y que en algún momento le llegó a convencer desde que empezaron las internas hasta hoy. Quiero tomar el punto de Eduardo para preguntarle lo siguiente, porque se vio en la primera parte de la campaña como esa intención de hacer a la fórmula, digo, bastante alegre, bastante juvenil, bastante cercana, y hoy está claro que se separó. De hecho, hoy están viralizando gente de la Alianza un mensaje súper tradicional, sin decir que sea malo, sino tradicional en el sentido... No, estaba escribiendo claro, algo. de la estructura de la elección pasada de Efraín Alegre. De temas que son muy puntuales, pero digamos, hoy se vio. Pero lo de Leo continúa. Ahora, la gran pregunta es, ¿era Leo el indicado? ¿Tiene la llegada que debería tener como para arrastrar ese voto joven? ¿Se perdió por el camino la buena intención de que sea Leo? Porque al comienzo parecía que funcionaba la cosa, ¿verdad? Claro. Hoy hasta las mismas personas del Partido Liberal o de otros equipos critican a Leo algunas cosas, ¿verdad? ¿Me podés dar 10 segundos para hablar del tema de encuestas y después entrar sí. Yo quiero agregar nada más lo que bien decía Leandrito. ¿Se acuerdan de la frase la foto del momento, verdad? Que se usa mucho para... Ustedes saben cómo se hace una foto, ¿verdad? Uno se pone con la mejor pilcha, con el mejor peinado y ahí está ahí posando. El problema en relación a los sectores no tradicionales es que no siempre la foto del momento refleja lo que es el día de las elecciones. Por eso los partidos no tradicionales suelen tener mermas en su potencial, y por eso también, recuerden ustedes, en el año 2008, que se planteaba que entraban algo así como 9 congresistas de Tecoyoyá. Siempre pasa que los partidos no tradicionales tienen cierta merma a la hora del aparato partidario de los partidos tradicionales. Volviendo al tema que planteaba, yo no sé, y los colegas seguramente van a saber responder mejor. Yo no sé si lo buscaron a Leo buscando el voto joven, precisamente. Yo creo que lo buscaron a Leo buscando identificar el voto progresista, el voto lubista. Y en ese aspecto yo no sé si realmente Leo refleja ese universo, ¿verdad? Encarna eso. Porque de alguna manera el universo fuerte que tiene el luguismo es un universo de lo que en teoría más literaria se llama los sectores populares, digamos, ¿no? Si bien Leo tuvo cierta incursión, siempre lo hizo desde la centralidad, digamos, nunca, salvo esta pasantía que está haciendo en los últimos tiempos en el campo. Entonces, respondiendo concretamente, yo no creo que la intencionalidad de la oposición haya sido escoger a Leo por buscar el segmento joven. Yo creo que trataron de encontrar a alguien que refleje el segmento progresista, digamos. Y que al mismo tiempo sea alguien con enjuague en los medios, lo cual es una ventaja importante, digamos. Totalmente. ¿Leandro? Sí, coincido plenamente y teniendo en cuenta otras cuestiones como que no siempre las alianzas y las uniones suman. Eso no es aritmético, ¿verdad? Entonces uno de repente con buenas intenciones busca cubrir este electorado y abriendo 3 frentes, y lo que hace es restar. Entonces eso también hay que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Y digo esto porque, aunque no creas, para muchos políticos, creo que ustedes han de saber, eso no está en el esquema. Ellos piensan que al aliarse con uno es 1 más 1 y es aritmético y está ahí. No creen por qué en las encuestas no están subiendo, siendo que se unieron con otros, ¿verdad? No entienden esa dinámica de ese movimiento, porque uno puede simbolizar algo totalmente contrario a lo que los otros estaban buscando en el momento para cada candidato, ¿verdad? Entonces eso hace un choque y la merma correspondiente. ¿Eduardo? Bueno, referente digamos, la figura de Leo Rubin, por ejemplo, un análisis así personalísimo, cómo llega también al ruedo político. Importante también hacer ese análisis.
No hubo, digamos, una campaña de expectativa para decir, está llegando Leo Rubino, ¿va a aceptar o no aceptar? Sí, dice que en 3 meses va a dar las noticias y esa clase de comunicación. ¿Verdad? Haciendo Fue un muy ejemplo, repentino. Como Mario lo hizo en su momento. Por Como ejemplo. Mario, como Lugo, Que tuvo como casi 6 meses que Carrizosa, el lunes sí, decidió, ¿verdad? exactamente. Lugo es experto en eso. ¿Eh? Lugo es experto en eso. Sí, No, exactamente. Lugo, sí, pero no hasta Fue, el fue, último bravo. día. fue muy repentino. Creo que también en el momento, como la comunicación era otra, se tuvo que adaptar un poco a lo que es Leo en ese momento, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde sale? ¿Con qué intención? ¿Cuál es el liderazgo que tiene? Y creo que eso se está construyendo todavía. Y para construir todavía, creo que ya es tarde. Claro. Y sí. Está en el horno. Tenemos ya. que pensar, Está en el horno ya, sí. a esta altura, si vamos a construir, vamos a estar con el Metrobús. Vamos a la pausa, a la vuelta Mariana. Voy a hacerlo al público, Mariana, Pedro. Por favor. Y el señorcito Felipe. Pausa, señor. Muy bien, estamos viendo Mariana, después Pedro, después Papuchín, por favor. Sí, adelante, Mariana. Bueno, está Papucho, Papuchín, ahí que ya va Sí, porque teniendo, él es el pequeño. ya va está, teniendo sí. variantes. Saltamontes. Para Eduardo, justamente conectando un poco con lo que decía quizás Augusto, este mensaje de Marito que va muy al pueblo colorado. Bueno, conversé contigo, creo que fue el fin de semana, y vos mencionabas algo que me parece interesante, si podemos explicarlo, digamos, esto de que la diferencia, o sea, se da esto de que la diferencia como que en el 2013 el desafío era volver al poder, había como una euforia colorada, digamos. Y esto aparentemente, ¿por qué Marito se enfoca tanto en los colorados? Hay como, puede ser una posibilidad o un temor de que los colorados mismos no estén tan incentivados justamente porque ya parece que está todo arreglado y no hay una necesidad de recuperar el poder o porque, o es casualidad o es mala estrategia nomás que Marito siga hablando al pueblo colorado y no al pueblo paraguayo, digamos, como debería ser ya en las nacionales. Sí. Bueno, hablando también un poco de lo que está haciendo, cómo comunica la alianza, le es muy difícil, se habla mucho de unidad, te juntamos a todos, estamos toda la oposición y no es así, ¿verdad? Y bueno, lo mismo pasa con el electorado, no hay una estructura sólida, ¿verdad? Porque incluso la alianza es muy frágil también. Y asegurar con tu estructura bien sólida, yo considero que es una estrategia acertada, ¿verdad? En referencia a lo que estás diciendo. Yo había nombrado, cuando conversamos el fin de semana, la comparación con el 2013 y me refería a lo que es la participación del 2013 al 2018, porque se habla mucho que es muy suave la campaña, nos están pegando mucho, digamos. En el 2013 fue todo lo contrario. Y eso va a generar que haya menos participación, ¿verdad? En el 2013 recuerdo muy bien, y también en las municipales, las últimas, el 2013 fue sangriento realmente, durante mucho tiempo. Principalmente el candidato en ese momento la alianza también, ¿verdad? Y se hablaba mucho que ese choque, esa guerra iba a hacer que la gente tampoco vaya a votar, que no participe, ¿verdad? Porque la gente está cansada de esa clase de peleas políticas. Y lo mismo se está diciendo ahora, pero porque nos están peleando, ¿verdad? Yo veo que, y no sé si compartimos acá, entre todos, que hay una tendencia a aumentar la participación en las elecciones, ¿verdad? Creo que eso se puede llegar a dar, por esa lógica electoral nada más. Y bueno, se está centrando la comunicación, el recurso más importante, digamos, que estoy viendo en la campaña colorada es su propio candidato. Incluso su eslogan es él, ¿verdad? Es Marito de la gente, se enfoca mucho en él, es mucho más Marito que la alianza, ¿verdad? Podemos ver como ejemplo, nomás también lo que son los carteles en la vía pública, es la cara de Marito, Marito de la gente, Paraguay de la gente. A diferencia de la alianza que está rompiendo un poco, digamos, también los esquemas de esa publicidad en la vía pública, lo tradicional, vemos más actores, vemos saludos o vemos otra cosa que no es la cara votada lista tanto, ¿verdad? Entonces, bueno, va dirigido luego a otro segmento. En resumen, está disperso el voto de la alianza, es lo que estoy viendo. Entonces se está tratando de asegurar. Consolidar el voto colorado y con eso asegurar los Exactamente. números.
sí. No, que los otros están divididos y nosotros estamos Claro. unidos, ¿verdad? Claro. Pedrito. Justamente, Augusto, mirando justamente la campaña gráfica, digamos, de Mario Abdo, el marito de la gente, está con gente, siempre está con gente, está él con la gente, no te muestra un equipo, él se está centralizando. Sin embargo, vos hasta hace una semana atrás veía la campaña de la Alianza, en donde era algo totalmente, no sé, neutro. O sea, estaba la cara, por un lado, de Efraín con su candidato a senador. Efraín escuchando, siempre solo. No sé, me preguntaba, che, ¿a esto qué responde? Claro, voy a hablar de la lógica de la construcción. Claro, por eso. La lógica de la construcción es como que el Partido Colorado es un bloque, Ya. o una pared. Sí. Digamos, la alianza son ladrillos que se tienen que juntar y en tanto tenés que juntar una diversidad de actores. No te olvides que hasta ayer había una fortísima pelea entre Camilo Soares de PMAS y Sí. Ferreiro de Avancemos, digamos, ¿no? Y capaz que otras peleas más con Desiré y alguien más en estos días, con Leo. O sea, no es el mismo panorama, no es la misma coyuntura respecto de unir al Partido Colorado. El Partido Colorado tiene dos bloques que unir y nada más, ¿verdad? Y el bloque que tendría que tener, digamos, como mayor distancia, no tiene ningún interés en traicionar a Marito, que es el Honor Colorado. Yo creo que nadie conscientemente en este país puede pensar que Honor Colorado va a desviar votos hacia Efraín, ¿verdad? Entonces es un panorama más fácil en cuanto a homogeneizar el sector. En cuanto a la alianza, te reitero, hay que hacer varios discursos, porque no hay otra, porque realmente son varios discursos. Aunque hay que atacar varios tipos de electores. No te olvides que en estos días se dio una situación así espectacular que daba para observar de cómo lo transportaron prácticamente a Mario Ferreiro a un acto para que esté un poco presente, digamos, ¿no? Pero ese no es un problema, digamos, que fuera extraordinario. Así son siempre las alianzas. Las alianzas no son fáciles de congeniar, porque son diferentes estrellas en diferentes firmamentos, digamos, ¿no? Por eso me parece lógico que la campaña de Marito, como lo decía Eduardo, sea Marito. Y la campaña de la alianza no esté tan centrada en imágenes. Claro. Salvo algunos sectores que conforman Frente Guazú, que obviamente apuestan todo al Lugo, digamos, ¿no? ¿Quién iba ahora? Perdón, Felipe. Perdón. ¿Quién era? Pero yo me anoto para... Sí, es que estoy concentrado escuchando. Estás obnubilado con los invitados. Estoy tratando de sacar... Estás obnubilado con para los... poder llevar para mí después. Me Adelante. parece muy bien. Leandro, de vuelta, yo tengo una cuestión con las candidaturas al Senado. Sí. ¿Por qué no se confrontan en el Senado? ¿Por qué no hay confrontación ni siquiera en el Senado donde uno, por lo que se ve de afuera, dice, no, acá sí podemos tener algún tipo de fuga de voto, hay cruzamiento? ¿Por qué no confrontamos ahí? ¿Por qué no decimos, mira, ustedes también tienen sus carruajes? ¿Por qué no se ve ese tipo de cuestión? ¿Por qué prefieren así como jugar hablo de la ANR, prefieren jugar sobre todo casi a la culpa, ¿verdad? Al silencio culpable, ¿verdad? Bueno, si es que entendí bien lo que me está diciendo, yo creo que sí, hubo mucho hay mucho de confrontación, creo yo, en ese caso, solamente que tiene menos publicidad, digamos, o sale menos a la luz. Entonces, pero sí se maneja en un estrato que es muy interesante y es en el que menos se puede detectar, que es en el sentido común de la gente, en la ciudadanía. Entonces son ellos los que van modelando esa situación, justamente también con el voto, que es, digamos, ya la decisión final, ¿verdad? Y hace que también, justamente tocándote dos temas, que las encuestas sean variables en eso y no puedan detectar, porque justamente se está hablando ahí del sentido común. O sea, con las encuestas que veíamos para las internas, nosotros teníamos determinados resultados, pero uno se iba a un gimnasio, a un bar, a un lugar y preguntaba a la gente y el sentido común te decía, no, ¿qué está pasando acá? ¿Y dónde están esos votos que me están saliendo acá, verdad? Entonces, eso pasa mucho, yo creo que la gente va cambiando. Yo tuve hace unos días un debate con un chileno y me dice, ya no se hacen más bien las encuestas, la gente miente, me dice. Yo le digo, bueno, yo no sé si la gente miente, para mí que la gente cambia. Está cambiando todo el rato, por una sola cuestión, por mostrarte este celular nomás. Esto hace que a un clic vos te... Bueno, ahora negro, ahora blanco, ahora negro, ahora blanco. Mira, un poco azul. Entonces, es
bastante la dinámica Está social. disperso, digamos, el... Y se dispersa, pero con una dinámica tan rápida que para ir... ¿Pero por qué? Por la cantidad de información que hace que la gente pueda cambiar al momento y no esperar al día siguiente la tapa de un diario para decir, ah, no, ya no le voto a este. Exactamente, tenés la cantidad de información, pero la gente también se lleva más por la parte, por la contrainformación, o sea, por la campaña sucia. Esa también afecta mucho. Somos más amarillistas, la gente quiere ver más, le atrae más lo negativo que lo positivo. Entonces esas campañas sucias en las redes, tenemos los casos universales, que tenemos el caso ahora de Cambridge Analytica, que metió el Facebook, el Russia Gate, que con la granja de trolls de allá de Moscú. O sea, esas son cuestiones que van modelando también y hacen que uno cambie un ciudadano común y corriente, porque después está el círculo rojo, como llamaba Durán Barba, que son entre 15 y 20% de la población que está atenta a la política, que está atenta a los diarios, que está atenta a los informativos, pero que ya tiene una postura definida también. Entonces eso se le puede ya detectar. Sin embargo, el resto es el que va fluctuando según la información. Y eso afecta justamente mucho ante la cantidad de ofertas que hay, porque ya no son ofertas uniformadas. Son tendencias ideológicas diferentes, hay ya actores, hay gente del entretenimiento, o sea, figuras diferentes que dentro de la mente de los electores, que es donde se da la lucha electoral, van configurando diversas imágenes e ideas, ¿verdad? Y eso se traduce en su comportamiento, que se estudia también, ¿verdad? La Cambridge Analytica justamente estudiaba eso, Claro. el comportamiento electoral de las personas. Y así le fue, ¿eh? Vamos, así. ¿Ustedes dejaron algún dato en Facebook en estos días? 87 millones de usuarios hizo hoy. O sea, estamos hablando de un número... Sí, bien, ya para una elección, sí. O sea, los cambios que podría haber hecho con tanto. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Bueno, estamos volviendo. ¿Qué gusta las elecciones? Adelante, Mariana. Son las pausas, ¿verdad? Sí. Augusto. Igual vamos a hablar de eso después si quieren acá para el último bloque del Está tema. bien, está bien. Augusto, vos estuviste, o sea, formaste parte, digamos, de lo que fue la alianza en el gobierno de Fernando Lugo. Y hoy se da otra vez esta alianza, bueno, la fórmula es diferente, el Partido Liberal a la cabeza. En tu análisis, o por lo que yo escucho, quizás basado, como vos dijiste, sobre las encuestas, estás hablando de un margen favorable, digamos, por lo menos lo que dicen los números a Marito, ¿verdad? Entonces, si realmente se diera ese escenario y Marito terminara siendo el vencedor de las elecciones, ¿cuál es tu análisis hoy? Es decir, ¿cuál es la diferencia, aparte de la figura de Fernando Lugo? O sea, creo que la viviste muy de adentro como para decir, ¿qué vos ves de diferente? ¿Por qué aquella vez funcionó y ahora parece que no prende? ¿Por qué aquella vez había? O sea, yo creo que uno lo percibía, más allá de que los números no sabíamos, pero uno percibía esa euforia y hoy no se da. O sea, La prensa internacional ya estaba, a esta diferencia de días, ya estaba estaban instalada acá en el país porque el hace casi cambio una se semana. podía venir como se vino. Es decir, ¿dónde vos ves, no sé, algunos elementos, digamos, dónde ves esa diferencia cuando parece que se está buscando hacer lo mismo salvo el encabezamiento liberal? Sí, no te olvides que de alguna manera hubo una alianza también en 2013. Sí, Ahora, totalmente. la diferencia es sustancial, pero sustancial. No solamente porque Lugo era el único candidato de Aglutinador. gran parte de la oposición, sino también porque el proceso fue muy distinto. La El proceso liturgia. del Partido Colorado fue sustancialmente distinto. El Partido Colorado, en el 2008, era un partido con gente con cuchillo bajo el poncho, digamos, ¿no? Y era encarnizada la lucha Una y se interna mal veía curada. venir un juego de traiciones a lo lejos, digamos, ¿no? Esa era una diferencia sustancial que hoy en día no hay dudas que será diferente el escenario. No será diferente el escenario porque el juego de confrontación en el Partido Colorado, no tanto por la alianza, sino porque el juego de confrontación del Partido Colorado es distinto. La construcción de la alianza en el año 2008 tuvo una serie de situaciones que fueron casi astrales en términos de alineamiento de Sí. astros para que eso fuera electoralmente perfecto. No había un estrellato múltiple, había una campaña concentrada en un solo proyecto. Y había otro elemento que me parece interesante. El discurso electoral de la Alianza en el 2008 o 2007 era un discurso absolutamente distinto.
porque está basado en un planteo de cambio que es imposible plantear hoy en día, digamos, ¿no? Una vez que los diferentes sectores políticos ya asumieron el poder, Claro. es más difícil plantear Vender el cambio. un proyecto de cambio. Entonces, son componentes que hicieron que aquella alianza tuviera otro resultado que el que se dio en el 2013. No en obstante, particular. gran parte de la carga que vos atribuís se da al Partido Colorado, digamos. Yo creo que el a la Partido Colorado- fragmentación de aquel entonces que no se está La viendo. fragmentación del Partido Colorado, no solamente la fragmentación, sino definitivamente Una interna el mal apoyo curada. importante de adherentes y afiliados al Partido Colorado a la candidatura de Lugo. Sí. De eso no hay dudas. Sí. Después puede sumarle otros actores como el oviedismo y compañía, que prácticamente hoy ya no hacen de bisagra como hacían en ese tiempo. Hay un estudio del PNUD que se hizo poco después, creo que lo hizo Milda Rivarola, donde ellos se confirma, se muestra el porcentaje electoral colorado que llevaba Lugo, que se fue a No, votar. Porque a Lugo. diferencia de otras elecciones, cuando uno no Una podía, cosa- digamos, salvar la herida de la interna, no jugaba nomás el partido y Claro. esperaba y después... Hacía brazo demos la caído, vuelta, brazo ¿verdad? caído, digamos. Claro, y después demos la vuelta. En esa elección, el que no jugaba a favor jugaba directamente en contra, ¿verdad? No, así es, no se No, quedó. después la polaridad Cerro Limpia, la polaridad Colorado liberal, Claro. que es la que se vive cada vez que un liberal encabeza una alianza, digamos, ¿no? Es más fácil construir en los sectores tradicionales Claro. ese relato de Colorado versus liberal, que si te ponen un candidato independiente, digamos, ¿no? Claro, Pero el candidato independiente tiene que desarma un tener poco. también su Aparte, proceso. como decía, ¿cuántas veces vamos a tener el sacerdote, el obispo, Por eso, que por eso. Claro. de un día a la noche se convierte en el hombre de la liberación de todo, ¿verdad? Y vamos a cruzar el mar. Claro, Vamos aquel a que llevar aquel que lidera. al Me parece- pueblo, a la tierra prometida y terminamos acá igual. Me parece ¿verdad? En un bache. importante lo que decía Valiente, ¿no? Al respecto del proceso de Leo, fue un proceso, Sí. nació como... Fue un proceso sin proceso. Como una plantita. No tuvo yeito. sí, claro, Y el no tuvo rapaz. un proceso previo. ¿Quién es? Y sí, no. Es cierto lo que dice Papuchín, no tuvo... Ah. Sí, claro, no, tenés toda la... Da gracia ahí, para tenés decirlo toda la en razón. cristiano. Pasó la INE y te dio la razón. Felipe, Gracias. Pedro, por favor. Sí, Leandro, decíamos nosotros que no hay esa confrontación de los candidatos, ¿no? Pero sin embargo hay cosas que ocurren en las periferias. ¿No será que la confrontación se está dando en las periferias? Vos fíjate lo que pasó en Cuartel de la Victoria, por ejemplo, con el caso este 31M, que se toman esos hechos como banderas por parte de los mismos partidos. Entonces ahí empieza una confrontación y se busca conocer, entiendo yo, para entender también un poco una especie de desgaste. Recién estamos viendo lo que ocurría en Herrera y Brasil, por ejemplo, y los que hablaban con un tono bien, hasta podría decir que está politizado. No sé si es así o no. Se puede dar esa estrategia. Sí, efectivamente. Ajá. Más aún considerando que el político, como característica principal, nunca va a dejar un solo hecho social o un fenómeno social de sacar provecho de algún hecho social de ese tipo. Entonces, siempre tras bambalinas hay un elemento político, por más que los actores sean netamente sociales y estén encabezando una lucha social con ciudadana, diferentes que se- términos, siempre va a haber alguien que va a poder colgarse desde la política de ese. Eso es categórico, ¿verdad? Eso es algo que no vamos a poder evitar jamás. De hecho, que nosotros tendemos a politizarle después al actor social. No, claro. O sea, la ciudadanía Claro, sí, misma dice, "Ay, ¿por qué no te candidatas hoy?" Él nunca quiso... Y el otro te dice, para eso lo candidaté así, para eso lo estaba, Claro, pues. Y quiero aprovechar lo que plantea. Claro, que no le gusta. Pero quiero aprovechar lo que plantea Pedro para no olvidar a un actor que es principalísimo y que muchas veces solamente la hipocresía nuestra desde la prensa no lo plantea, que es el actor de los grupos de comunicación. Claro. Ese es un actor principalísimo en estas elecciones y en las elecciones anteriores también. Sí. O sea, en gran medida la confrontación está dada por grupos empresariales en posesión de medios de comunicación. Si no le pintas a ese componente dentro del mapa, tenés un Estoy un incompleta dibujo por lo menos. totalmente incompleto, digamos. Claro, sin duda, sin duda. Eduardo, ¿cuál es el peor escenario para el Partido Liberal posterior a las elecciones? Vamos a hacer un jueguito ahora. Pierde la chapa presidencial, pierde central la gobernación, sale tercero en el Senado. ¿Es el su peor escenario o podría llegar a ser una catástrofe peor?
ese es el peor escenario. Ese es el peor escenario. Realmente me parece muy alejado de la realidad que llegue a ser tercero. En el Senado, sí, yo te coincido contigo ahí. Sí, ¿verdad? O sea, Pero sería una catástrofe. pero sería una catástrofe. Pero no creo que ocurra, ¿verdad? ¿Y cómo se sale de eso si llegase a pasar? Si llega a convertirse en el tercer espacio y el Frente Sí. Guasú en el segundo, ¿cómo se Sí, llega a salir? Sí. Y va a depender. Mira, la realidad es la siguiente: vos tenés que movilizar en un partido tradicional por lo menos 45.000 personas para lo que son los apoderados, miembros de mesa y demás, ¿verdad? Y eso otra vez se puede extender a 400.000 personas, Ok. que es tu base para movilizar nomás, ¿verdad? Y eso tiene la capacidad el Partido Liberal. El Frente Guasú no tiene esa capacidad, no puede llenar todos los colegios electorales. Por eso la lógica me indica que el número 1 y el número 2 siempre va a ser el Partido Colorado y el Partido Liberal. No siempre por ahora. Siempre por ahora. Claro, exactamente. siempre hasta- Y acá está Siempre hasta algo hoy. que estuvimos conversando en algún momento también, el fenómeno del tercer espacio, que siempre fue un péndulo, ¿verdad? Siempre fue un Sí. péndulo político. 98 fue Encuentro Nacional, 2003 fue Patria Querida, 2008 UNAC, 2013 Frente Guasú, y ahora posiblemente, según lo que dicen los números, otra vez sea Frente Guasú. Después de cuánto tiempo se llega a repite. dar que el tercer espacio vuelva a tener el mismo que ocupa El mismo tercer espacio. actor, digamos. Sí, exactamente. Se da. Cosa que puede llegar a ocurrir hoy con el Frente Guasú. Ahora, la pregunta, porque están metiendo nomás lo de Cerro Limpia, obviamente no le voy a preguntar a Augusto quién es Cerro y quién no limpia en esta discusión, ¿verdad? Pero, Es necesario. Y lo que Muy metía necesario. Felipe también, supongamos, ¿verdad? Se pierde según lo que marcan las encuestas, ¿verdad? Yo no estoy hablando del resultado final. Pierde la candidatura a la alianza como alianza, se pierde el departamento central como central, salva el campeonato o el semestre salir segundo en el Senado, o es como si perdiste el campeonato ya no salvás con nada. O como que se vea que Pero estamos- tenemos pero estadios sin el copa. problema güey. es Claro, que- porque estamos hablando de un tema, no es menor, si es que le vuelve a pasar al Partido Liberal, y no es menor perder algunos lugares puntuales, que no sé también si se puede sopesar con ganar otro. Nunca habíamos ganado, por dar un ejemplo, era el presidente Allí y ganamos esta vuelta, ¿verdad? Cuando hay Nunca elecciones, habíamos- claro, cuando hay elecciones hay dos, en realidad hay un correlato que también se habla poco, ¿verdad? Cuando hay una elección hay un relato principal que es las elecciones, el versus Claro. entre Cerro Limpia. Pero hay un relato subterráneo que es mucho más jodido, que es cómo va a quedar la casa después de las elecciones. Y ese es un relato encarnizado, porque ustedes no se imaginan, yo no sé si hacemos un detector de mentiras en este momento con algunos referentes que se oponen a Efraín Alegre en el Partido Liberal y se le pregunta, ¿te conviene o no te conviene? ¿Entendés? O sea, hay una lucha subterránea muy fuerte de polaridades que también se dan al interior de los partidos, fundamentalmente de aquel partido que aparentemente podría perder las elecciones. Allí, en el Partido Liberal se puede dar una situación bastante fuerte, porque no es un partido donde hay hegemonía, digamos. Claro. El llanismo y el efrainismo, si bien Efraín le castigó varias veces al llano en los últimos tiempos, las diferencias no son tan ostentosas, digamos, ¿no? En cuanto a directiva y en cuanto... Entonces el Partido Liberal va a ser un lugar muy interesante de observar después de las elecciones. A ver qué ocurre. Esto le pasaba, por ejemplo, a Marito si no llegaba a ganar la interna, no sé si tenía octava, ¿verdad? En la próxima. Y yo no sé si Efraín, si es que llega a tener un más resultado en estas elecciones, puede sostener incluso lo de su propio partido, ¿verdad? Bueno, Ahí, Claro. ahí va a arder Troya, ¿verdad? El liberal Si es que promedio va a llega decir, pasar, ¿verdad? el liberal promedio debería decir, mira, vamos a jugar con otro jugador. Bueno, vamos a hacerla. ¿Y si pierde el Partido Colorado? y si pierde el Partido Colorado, lo mismo, evidentemente. Esta es una dinámica que se da en todos los partidos políticos. Y más los Los grandes. tradicionales. ¿Y quién va a asumir la bandera ahí? No, Aliana calculo que... No, pero digo, Que no, ¿verdad? ahí hay dos corrientes que son muy fuertes, digamos, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el horizonte que se ve a partir del 22 de abril? El horizonte se llama año 2020, elecciones municipales. Y también por el poder partidario, Y pero el no. poder partidario como una especie Claro. de queso del sándwich, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, vos tenés esos eventos y voy a usar una frase muy llana. Los muchachos están trabajando hace mucho tiempo en base, no vamos a pensar que la gente en la política dice, me concentro totalmente el 22 de abril y no pienso otra cosa. No, Eso hoy sucede. están pactando lo de... Claro, Es claro. más, con Felipe conocemos a algunos. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Bueno, Mariana, por favor, no me quiero quedar sin la oportunidad de escucharte. Bueno, ok, qué atentos estamos hoy. Para Leandro, a ver un poco, no sé, Efraín ya fue el candidato, digamos, y tuvo una muy buena elección, de hecho no ganó, pero en cuanto a cantidad de votos, creo que fue 900.000 votos lo que llegó Por ahí, sí. a captar, digamos, en aquel enfrentamiento con Horacio Cartes. Él vuelve a ser la figura. ¿Cómo evaluás vos eso? Es decir, ¿es Efraín esa figura que aglutina? ¿Eso puede sumar que lo haga por segunda vez? ¿O en realidad esa figura, como bien decía, quizás de político tradicional, si ya no prendió una vez, ¿por qué sería ahora? O sea, no sé cómo vos evaluás la figura del candidato liberal, digamos. Sobre todo siendo Efraín, que es una segunda elección consecutiva. Ujú. Mira, yo creo que von Clausewitz decía, la política es el arte de lo posible. Entonces, tenemos un montón de probabilidades, variables, para realizar ese tipo de cálculos. Yo no soy muy del que cree que cada derrota te aleja más de la victoria, porque si no Lula no hubiera sido, claro, por ejemplo, famoso estamos ejemplo. acá cerca, ¿verdad? O también en Uruguay, en muchos países, ¿verdad? Entonces, creo que está bien. De hecho, Marito. Es una forma, Marito mismo, claro, es una forma de encarar y donde se unen dos cuestiones, ¿verdad? El poder de la voluntad, ¿verdad? Y la voluntad del poder. Entonces, yo creo que si encaminan en eso, él puede llegar a construir, ¿verdad? Y ser una idea país en casos de otros fracasos, digamos. Porque el electorado y el comportamiento latinoamericano, según los estudios, se da a la inversa, no por lo positivo, como yo decía antes, sino por lo negativo. Por el anti. El anti, exactamente, por llamarle anti, ¿verdad? O sea que si el candidato que ganó es el que menos errores cometió, sería, ¿entendés? No es el que más acertó. Entonces pasa lo mismo también con los gobiernos, pasaría lo mismo con las administraciones y cómo se comunica, eso es esencial. Entonces creo que si él puede construir con esto, usando esas dos frases que dije, como voluntad de poder y poder de voluntad, entonces yo creo que puede ser una opción sustentable en el tiempo. No creo que nadie, como decía hace poco, le decía a mi padre, le decía, nadie vuelve del ridículo, salvo que te consagre, me dijo. Entonces, ya tampoco ni del ridículo ya le quema a uno. Entonces, Claro. entonces nada termina en política, ¿verdad? No, como las derrotas no te alejan siempre la posibilidad y el doctor Talavera Alegre anuncia que se va a presentar. Por eso, para por la ejemplo. otra vez, ¿verdad? O sea, siempre es así. Pedrito, por Sí, favor. Eduardo, recién decía, obviamente, los dos partidos tradicionales, el Colorado Liberal, son los que pueden movilizar todo un ejército para el día de las elecciones, no así las demás agrupaciones. ¿Eso de qué manera va a impactar? Porque se habla que acá la pelea fuerte también va a ser en el Parlamento, para el Parlamento. ¿De qué manera va a impactar justamente en el voto cruzado? Porque hay muchos partidos que no van a estar únicamente acá en Central, pero no cubren el resto del país. Sí, exactamente. ¿De qué manera eso podría también impactar en el voto cruzado, si es que lo hay? Sí, creo que habrá voto cruzado, claro que sí. Así por lo menos indican las encuestas. Sí, exactamente. Sin ninguna duda. Hay lugares donde, hablando en términos simples, lugares donde es más difícil robar los votos, ¿verdad? Y eso Asunción, estamos Central, hablando, porque Alto Paraná, te qué sé yo, cocinaron y Itapúa. te chau. Sí, Así es. estás en un lugar alejado donde, y según las últimas encuestas que salieron ahora en los medios, que los partidos tradicionales están goleando en todos los departamentos que están bien alejados de la capital, ¿verdad? Y bueno, esa es una realidad. Esa es una realidad. Hay departamentos donde cuando hay 2, 3 escaños nomás para la Cámara de Diputados, por ejemplo, y siempre es el Partido Colorado y Liberal ahí, ¿verdad? Bueno, en el caso del Senado sí hay noto que hay una guerra tremenda y capaz pueda parecer que es una pelea bajo la mesa también entre los pequeños o medianos opositores, ¿verdad? Y no tanto entre los tradicionales. Digamos que la mancha o el ataque que se le puede llegar a dar a los tradicionales es algo que va a ocurrir de forma natural. Que los medios se van a agarrar o que otros tradicionalistas se van a agarrar para... entonces no tenés que preocuparte si es que sos un partido fuera de lo que es el tradicionalismo, digamos los nuevos partidos o terceros espacios. Preocuparte para el ataque a los partidos tradicionales.
Y se están enfocando mucho en sacarse votos entre ellos también, ¿verdad? Ya. Es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, no sé si tiene mucho realce en los medios, pero bueno, Claro. trabajando un poco notamos eso. Bueno, la gran pregunta es, al cierre del programa, si esto en algún momento se va a aprender, ¿verdad? Claro. Si en algún momento, o va a ser solamente el día de las elecciones que vamos a ver cómo se mueve. De por sí hay mucha gente que está esperando al costado de la cancha para saber más o menos para dónde ir, ¿verdad? Cuando los resultados se puedan ir pintando un poquito, los muchachos se van a ir acomodando, ¿verdad? Bueno, Augusto, gracias por estar A con las nosotros. órdenes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. A vos, muchísimas gracias y a ustedes también. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que nos vamos a volver a juntar seguramente. antes de las elecciones. Vamos Sin a, duda. vamos a tratar de meter ya no agua la próxima, entonces vamos a tratar de prender un poquitito más esto también. Alguna picada. Vos tenés un barman que te sobre de tu programa. Claro, con mucho Esperamos gusto. los miércoles. Cuenten con eso. Claro, y armemos algo un poquito más cercano a nuestros afectos, más agradable. Ustedes ponen los bocaditos, nosotros la... Por favor, sí, me comprometo públicamente a hacerlo. Bueno, nos vamos a encontrar nosotros. Chau, Pedro, te agradezco. Al contrario. Mariana, un placer que puedas estar con nosotros. Gracias. Felipe, es lo que encontramos en ese lugar. Vamos a encontrarnos mañana. Chao.